Este jueves se cumplen 38 años del fatídico terremoto magnitud 5.4 que dejó graves daños en la capital y zonas aledañas. Fue exactamente a las 11:49 de la mañana de un 10 de octubre de 1986, cuando los salvadoreños vieron sorprendidos por un potente sismo esa realidad con una profundidad de 8 kilómetros bajo tierra. El terremoto duró 10 segundos, aunque su parte intensa fueron 3 segundos. Y escuche usted, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, el impacto fue el equivalente al 40% de la bomba atómica de Hiroshima. El epicentro fue registrado entre los municipios de San Marcos y Santo Tomás. A pesar de que no tuvo una magnitud considerable, especialistas han afirmado que su poca profundidad es lo que influyó en la capacidad destructiva. Ahora vamos a ver parte de los estragos que dejó ese potente sismo en El Salvador. Las autoridades de ese tiempo reportaron 1.530 muertes, además de 10.000 heridos y unos 200.000 damnificados. Aparte de eso, se reportaron pérdidas estimadas en una cantidad impresionante de 1.031 millones de dólares. Los daños a infraestructura se contabilizan por 288.679 casas totalmente destruidas y 108.226 viviendas que presentaron daños. Cifras impresionantes, Reina de Lourdes. ¿Cómo olvidar esos datos? Y el Centro Escolar Católico Santa Catalina, ubicado en el barrio San Jacinto de San Salvador, fue otro de los puntos donde la tragedia marcó la vida de cientos de personas. 42 estudiantes perdieron la vida al quedar soterrados entre los escombros del edificio. Hoy, 38 años después, los recuerdos de las víctimas se mantienen presentes en los corazones de los docentes. De repente sentí ese gran ruido y pensé que una bomba había estallado en el cuartel El Zapote. Yo salí de la dirección porque di la vuelta. Venía una cafetera en el aire y solo recuerdo que la detuve con la mano y me vine pero no me di cuenta que se había caído la escuela. Siempre se les da a conocer la historia, ¿verdad? Porque hay almas que se perdieron, pero ellas toman conciencia en que hay que hacer los simulacros de manera responsable, no en juego. Mire, la actividad sísmica en el país es constante, de ahí el sobrenombre de Valle de las Hamacas. Por eso, en esta fecha, que se conmemoran los 38 años del terremoto del 86, consultamos a los expertos si estos continuos sismos que hemos vivido recientemente predicen un evento mayor o no. Los sismos se generan de manera constante, porque El Salvador se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta sismicidad. Y aunque la mayoría no son percibidos, si viajamos por el tiempo, recordamos que en nuestro país han ocurrido terremotos devastadores. Tal es el caso del terremoto del 3 de mayo de 1965, con una magnitud de 6.5. 21 años después, el sismo del 10 de octubre de 1986, con una magnitud de 5.4. Y 15 años más tarde, el país fue sacudido por el terremoto del 13 de enero del 2001 que tuvo una magnitud de 7.6. Desde ese entonces a la fecha ya han pasado 23 años. Tomando en cuenta esos datos, ¿cada cuánto ocurre un terremoto de gran magnitud? ¿De qué depende? Para despejar esas dudas, consultamos con sismólogos del Ministerio de Medio Ambiente. No se puede establecer un patrón fijo, digamos, aquí en El Salvador ocurre un terremoto cada tanto tiempo, sino que hay que analizar básicamente cuál es el ciclo de formación sísmica o digamos, toda esa tensión acumulada dentro de las fallas geológicas o bien dentro de las placas tectónicas, que son las de Coco y el Caribe en nuestro caso, para poder nosotros estimar una como probabilidad de cada cuánto se puede dar un evento sísmico.
De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, solo el pasado mes de septiembre el país percibió 369 sismos, 64 de ellos fueron sentidos por la población. Sobre este tema, existe una creencia popular que asegura que estos sismos pequeños liberan energía e impiden que se genere una catástrofe como las antes mencionadas. Pero, ¿qué dicen los expertos? Aunque estos sismos liberan energía, pero para poder liberar una energía tan grande como un sismo de 7 o de 8 inclusive, se necesita que en ese sitio específico de la fuente exista de tiempos atrás o de, digamos, una recopilación de energía sísmica capaz de poder hacer digamos, esa liberación de energía de manera súbita, haciendo de que se generen sismos grandes. Entonces, se requiere una energía muy grande para que se pueda dar un sismo mucho mayor. Entonces, ese es un mito. Ahora, escuchamos los términos de terremoto y sismo para referirnos a los movimientos de tierra. ¿Cuál es su diferencia? Estamos acostumbrados a llamarle terremotos cuando ya hay daños a la infraestructura, daños a los bienes económicos de las personas. Pero en otros países un sismo como de 3 de magnitud, para nosotros puede ser un sismo leve, pero en otras condiciones, en otros países, puede ser denominado terremoto porque puede ocurrir en condiciones diversas que puede producir serios daños. Entonces, el nombre de terremoto es relativo, pero siempre son movimientos sísmicos que deben llamarse terremotos. Recuerde siempre lo que debe de hacer en eventos como este. Aléjese de ventanas, espejos o cualquier otro objeto peligroso que pueda caer. Busque rápidamente una zona segura, por ejemplo, debajo de una mesa. Y la más importante, por favor, mantenga la calma y recuerde que el pánico puede ser incluso igual de peligroso que el terremoto. Para Tele 2, Mónica Linares.